En una ciudad olvidada por el tiempo, donde el viento parecía susurrar historias antiguas, había un lugar conocido solo por aquellos que buscaban algo más profundo. La biblioteca de los libros inacabados era un lugar misterioso, casi una leyenda entre los habitantes locales. Decían que las puertas solo se abrían para personas con una curiosidad insaciable y un corazón dispuesto a enfrentar lo desconocido. Nadie sabía con certeza quién construyó la biblioteca o cómo surgió, pero todos coincidían en un punto. Algo extraordinario sucedía allí dentro. Los rumores hablaban de estanterías interminables, repletas de manuscritos abandonados por escritores que nunca tuvieron la oportunidad de terminarlos. Algunos decían que estos libros eran creados mágicamente, surgiendo de la nada como fragmentos de almas perdidas. Otros creían que los textos eran escritos por manos invisibles durante la madrugada, mientras la biblioteca estaba quieta y desierta. Independientemente del origen, cada libro llevaba consigo una historia incompleta, llena de misterio y promesa. Un joven llamado Elías fue el primero en aventurarse en la biblioteca en busca de respuestas. Era un estudiante de literatura fascinado por narrativas interrumpidas y finales inacabados. Su curiosidad era tan grande que no podía ignorar los rumores sobre el lugar. Cierto día, tras semanas de investigación, decidió seguir las pistas y encontrar la entrada secreta de la biblioteca. Era como si algo dentro de él lo estuviera llamando. Al acercarse a la dirección indicada por los habitantes más viejos, Elías notó que la biblioteca no tenía una apariencia impresionante. Era una construcción simple, casi discreta, con un letrero oxidado donde se leía: «Solo los curiosos pueden entrar». Él dudó por un momento, pero su pasión por la literatura habló más alto. Cuando empujó la pesada puerta, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Dentro de la biblioteca, el silencio era absoluto. Estanterías cubiertas de polvo se extendían por todos lados, y el aire parecía denso, como si cargara secretos antiguos. Cada libro tenía un título intrigante, escrito a mano con caligrafías distintas. Elías comenzó a explorar los pasillos, sintiéndose pequeño ante la inmensidad de la colección. Sabía que estaba a punto de descubrir algo único. Mientras caminaba, notó que algunos libros parecían vibrar levemente, como si estuvieran vivos. Uno de ellos, titulado El último suspiro, llamó su atención de inmediato. La cubierta estaba hecha de cuero gastado, y el título parecía estar escrito con sangre seca. Sin saber por qué, Elías sintió que necesitaba tomarlo. Al tocarlo, una sensación de calor invadió sus manos, y supo que esa elección no había sido casual. Al abrir el libro, encontró páginas amarillentas con una caligrafía delicada y precisa. La historia trataba sobre un hombre que había perdido su memoria y trataba de reconstruir su vida a través de sueños vívidos. Sin embargo, el último capítulo estaba en blanco, como si esperara a alguien para completarlo. Elías se dio cuenta de que había algo especial en ese manuscrito, algo que lo conectaba directamente con el autor. Pasó horas leyendo y releyendo las páginas, tratando de entender el significado detrás de las palabras. Cuanto más se sumergía en la historia, más sentía que estaba siendo observado. Mirando a su alrededor, notó que las sombras en las paredes parecían moverse lentamente, como si formas invisibles estuvieran presentes en la sala. Elías comenzó a cuestionar si su presencia allí era realmente bienvenida. A pesar del miedo creciente, no podía soltar el libro. Había algo hipnótico en la forma en que las palabras fluían, como si estuvieran siendo escritas en ese mismo instante. Elías comenzó a imaginar posibles finales para la historia, sintiendo que su mente estaba conectada a la del autor original.
Era como si hubiera encontrado un pedazo perdido de sí mismo en medio de esas páginas. Cuando finalmente decidió salir de la biblioteca, ya era tarde en la noche. Las calles estaban desiertas y el silencio era opresor. Al mirar el libro, en sus manos, Elías notó que algo había cambiado. Las palabras en la última página comenzaron a aparecer lentamente, formando frases que nunca había escrito. Supo entonces que su jornada apenas estaba comenzando. Elías caminó por las calles oscuras, sintiendo el peso del libro en sus manos. No podía apartar los ojos de las palabras que surgían lentamente en la última página. Era como si el manuscrito estuviera vivo, respondiendo a sus pensamientos más profundos. Cada frase que aparecía parecía una extensión de su propia mente, como si estuviera conversando con el autor original a través del tiempo y el espacio. Cuando llegó a su apartamento, colocó el libro sobre la mesa y encendió la luz. La sala estaba tranquila, pero aún sentía esa extraña sensación de ser observado. Al mirar nuevamente las páginas, notó que ahora formaban preguntas dirigidas a él. ¿Quién eres? Estaba escrito en letras grandes y desmañadas, como si fueran hechas por una mano temblorosa. Elías dudó antes de responder, pero algo dentro de él lo impulsó a tomar un bolígrafo. Escribió su nombre en el margen de la página e inmediatamente las palabras comenzaron a cambiar nuevamente. Esta vez formaban una historia paralela a la que había leído en la biblioteca. Era como si el libro estuviera creando una nueva narrativa basada en sus respuestas. Elías quedó fascinado y asustado al mismo tiempo. Nunca había experimentado algo así antes y sabía que eso era más que un simple fenómeno literario. A lo largo de los días siguientes, Elías se sumergió completamente en el manuscrito. Pasaba horas escribiendo y reescribiendo partes de la historia, tratando de llenar los vacíos dejados por el autor original. Cada palabra que añadía parecía cobrar vida propia, transformándose en algo mayor de lo que podría imaginar. Sin embargo, cuanto más escribía, más sentía que estaba siendo arrastrado al mundo del libro. Cierta noche, mientras trabajaba, Elías escuchó un sonido proveniente de la esquina de la habitación. Levantó la vista y vio una figura indistinta, un casi transparente, parada allí. La figura no dijo nada, pero pudo sentir sus ojos fijos en él. Era como si estuviera siendo juzgado por algo que aún no entendía completamente. Elías intentó ignorar la visión, pero sabía que aquello no era una coincidencia. Al día siguiente decidió regresar a la biblioteca en busca de respuestas. Al llegar, notó que las estanterías estaban diferentes. Los libros parecían haberse reorganizado solos, y algunos de ellos ahora tenían títulos que no reconocía. Mientras exploraba los pasillos, encontró un volumen llamado Los Guardianes de las Historias Perdidas. Sin dudarlo, lo tomó y comenzó a hojear sus páginas. El libro hablaba sobre una orden secreta de escritores que dedicaban sus vidas a preservar historias inacabadas. Creían que cada obra incompleta llevaba una parte del alma de su creador y que, al terminarla, era posible restaurar algo perdido. Elías comprendió que la biblioteca no era solo un lugar físico, sino una entidad viva que elegía cuidadosamente quién tenía permiso para entrar. Mientras leía, notó que algunas páginas contenían descripciones detalladas de personas que habían visitado la biblioteca en el pasado. Entre ellas, había un nombre que llamó su atención: Arthur Langston. Este nombre resonó en su mente como una campana distante, aunque no sabía por qué. Sintió que necesitaba descubrir más sobre este hombre y su papel en la historia de la biblioteca. De vuelta en su apartamento, Elías comenzó a investigar a Arthur Langston. Descubrió que había sido un escritor prometedor a principios del siglo XX, pero que desapareció misteriosamente antes de completar su novela más ambiciosa. Algunos decían que había enloquecido,
mientras que otros creían que había encontrado una manera de trascender la realidad a través de sus palabras. Elías supo que había una conexión entre Langston y el manuscrito que llevaba consigo. Al releer el libro que había llevado, Elías notó algo que no había visto antes. Entre líneas, había pequeñas pistas que apuntaban a Langston como el autor original. Las descripciones de lugares y personajes eran similares a las encontradas en los borradores conocidos del escritor. Elías sintió un escalofrío al comprender que tal vez estaba sosteniendo la clave para resolver un misterio de décadas. Decidido a descubrir la verdad, volvió a la biblioteca todas las noches. Cada visita revelaba nuevos secretos y nuevas conexiones entre los libros. Elías comenzó a notar patrones en las historias, como si todas estuvieran interconectadas de alguna manera. Sabía que estaba a punto de desentrañar algo monumental, algo que podría cambiar su vida para siempre. Pero, al mismo tiempo, sentía que estaba siendo observado de cerca. Las figuras sombrías que veía en su habitación ahora parecían seguirlo hasta la biblioteca. Permanecían en los bordes de su visión, nunca completamente visibles, pero siempre presentes. Elías sabía que no estaba solo en esta búsqueda, pero aún no podía entender quién o qué estaba a su lado. Elías comenzó a notar que las figuras sombrías no eran solo observadoras pasivas. Parecían guiar sus movimientos dentro de la biblioteca, como si estuvieran tratando de llevarlo a un lugar específico. Decidió seguir esa extraña sensación, incluso sabiendo que podría estar caminando hacia algo peligroso. Después de todo, el misterio de Arthur Langston y el manuscrito inacabado era demasiado grande para ser ignorado. Al explorar pasillos más profundos y menos iluminados de la biblioteca, Elías encontró una sala que nunca había notado antes. Era una cámara circular, con paredes cubiertas de estanterías que contenían libros envueltos en terciopelo negro. En el centro de la sala había una mesa de madera oscura con un solo libro abierto. Al acercarse, vio que el título del libro era Los guardianes de las historias perdidas, el mismo que había leído anteriormente. Pero esta vez, el contenido era diferente. Las páginas ahora revelaban detalles sobre los guardianes, escritores, elegidos por la propia biblioteca para proteger y completar historias inacabadas. Eran descritos como individuos con una conexión especial con las palabras, capaces de sentir las emociones e intenciones de los autores originales. Elías sintió que su corazón latía con fuerza al comprender que tal vez él también fuera uno de esos guardianes, elegido para dar fin a las narrativas perdidas. Mientras leía, notó que había un capítulo entero dedicado a Arthur Langston. El texto explicaba que Langston había sido uno de los primeros guardianes, pero que su obsesión por completar una historia específica lo llevó a la locura. Desapareció sin dejar rastro, y su obra final permaneció incompleta hasta hoy. Elías supo entonces que el manuscrito que llevaba consigo era la clave para entender qué le había sucedido a Langston. De vuelta en su apartamento, Elías se sumergió aún más profundamente en el manuscrito. Comenzó a notar que las palabras en la última página no eran solo preguntas, sino también pistas. Algunas hacían referencia a lugares específicos de la ciudad donde vivía, como si estuvieran guiándolo hacia algo importante. Elías decidió seguir esas pistas, incluso sin saber a dónde lo llevarían. La primera pista lo llevó a una antigua librería abandonada en las afueras de la ciudad. Allí encontró un diario escondido debajo de una estantería polvorienta. El diario pertenecía a Arthur Langston y contenía anotaciones detalladas sobre el proceso de escritura de su novela inacabada.
Elías notó que Langston estaba tratando de crear una historia que trascendiera la realidad, una obra tan poderosa que pudiera alterar el propio tejido del tiempo y el espacio. Pero las anotaciones también revelaban algo aterrador. Langston escribió sobre voces que comenzaron a susurrar en su mente mientras trabajaba en la novela. Creía que esas voces venían de los personajes que creaba, suplicando ser liberados de las páginas. Al final del diario, Langston admitió que ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era ficción. Sus últimas palabras eran una advertencia. No confíes en las palabras. Este descubrimiento dejó a Elías profundamente perturbado. Comenzó a cuestionar si estaba siguiendo el mismo camino de Langston. Las voces que oía en su mente, las figuras sombrías que lo seguían, todo parecía formar parte de un patrón mayor. Sin embargo, sabía que no podía detenerse ahora. Había algo importante en juego, algo que iba más allá de su propia cordura. Al volver a la biblioteca, Elías notó que las estanterías estaban cambiando nuevamente. Esta vez, los libros parecían reaccionar directamente a su presencia. Algunos de ellos temblaban levemente, como si estuvieran ansiosos por ser leídos. Otros parecían retroceder, escondiéndose en las sombras. Elías sintió que la biblioteca estaba probando su determinación, evaluando si era digno de continuar. Decidió tomar otro libro, titulado El Pacto del Autor. Al abrir sus páginas, encontró una historia sobre un escritor que había hecho un acuerdo con fuerzas desconocidas para terminar su obra maestra. El precio de ese pacto fue alto. Perdió su identidad, convirtiéndose en una marioneta de las palabras que creaba. Elías sintió un escalofrío al comprender que esta historia podría ser un reflejo de su propio destino. Sin embargo, también comenzó a notar algo diferente. A medida que leía cada libro, sentía que estaba ganando más control sobre las palabras. Era como si estuviera aprendiendo a moldear las historias en lugar de ser consumido por ellas. Elías comprendió que había una línea tenue entre ser un guardián y perderse en sus propias creaciones. Necesitaba encontrar el equilibrio correcto. Cuando regresó al manuscrito original, notó que las palabras en la última página, ahora, formaban una frase clara: «Complétame, pero conoce el costo». Elías sabía que estaba a punto de tomar una decisión crucial. Podría terminar la historia y resolver el misterio de Langston, pero eso exigiría sacrificios que aún no comprendía completamente. Respiró profundamente y comenzó a escribir. Elías se sentó a la mesa de su apartamento, el bolígrafo en mano, y comenzó a escribir las primeras palabras que sentía que eran verdaderamente suyas. Era como si algo dentro de él estuviera siendo desbloqueado, liberando una avalancha de emociones y pensamientos que nunca había expresado antes. Sin embargo, a medida que las frases tomaban forma en el papel, se dio cuenta de que estaba abriendo puertas que no sabía cómo cerrar. La historia del manuscrito inacabado comenzó a cobrar vida a medida que Elías añadía nuevos capítulos. Describió al protagonista enfrentando elecciones imposibles, luchando contra fuerzas que parecían venir de otro mundo, pero curiosamente, cada decisión que el personaje tomaba parecía resonar directamente en las experiencias de Elías en la vida real. Era como si estuviera viviendo paralelamente a la obra, convirtiéndose en parte de ella. Al día siguiente, al salir a caminar por la ciudad, Elías notó cambios sutiles a su alrededor. Lugares donde solía pasar ahora parecían diferentes, como si hubieran sido rediseñados por las palabras que había escrito. Una plaza tranquila, mencionada en el manuscrito, ahora tenía un banco específico descrito en detalle por él. Un banco que no existía antes. Comenzó a cuestionar si su escritura estaba alterando la realidad o si estaba perdiendo la noción de lo que era real.
Al regresar a casa, Elías encontró otra sorpresa. Las páginas del diario de Arthur Langston que había dejado sobre la mesa ahora contenían nuevas anotaciones. Estas estaban escritas con una caligrafía diferente, casi como si alguien más estuviera usando el cuaderno. Las notas decían cosas como «Estás cerca y no pares ahora». Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quienquiera que estuviera escribiendo eso parecía estar siguiendo de cerca sus avances. Decidió volver a la biblioteca para buscar más respuestas. Al entrar, notó que las figuras sombrías que lo seguían estaban más cerca que nunca. Ya no se escondían en los bordes de su visión. Ahora caminaban a su lado, silenciosas pero presentes. Elías sintió que estaban allí no para amenazarlo, sino para guiarlo. Respiró profundamente y continuó avanzando por los pasillos. Esta vez encontró una sala que parecía palpitar con energía. En el centro había un pedestal con un libro abierto. Al acercarse, vio que el título del libro era «El último guardián». Las páginas contaban la historia de un guardián que había completado todas las historias inacabadas bajo su responsabilidad. Pero pagó un precio terrible. Se había convertido en una parte inseparable de la biblioteca, atrapado para siempre entre las estanterías y los libros. Elías comprendió que estaba frente a una encrucijada. Podía continuar escribiendo y terminar el manuscrito, pero eso significaría aceptar el mismo destino del último guardián. O podía abandonar todo, dejando las historias incompletas para siempre. La idea de rendirse era tentadora, pero algo dentro de él resistía. Sabía que había una conexión profunda entre él, el manuscrito y Arthur Langston. Volviendo a casa, Elías se sumergió nuevamente en el trabajo. Escribió frenéticamente, llenando lagunas en la narrativa que parecían surgir naturalmente. A medida que avanzaba, sintió que se estaba fusionando con el protagonista del libro. Sus emociones, sus miedos y sus deseos comenzaron a mezclarse con los del personaje. Era como si estuviera creando algo vivo, algo que trascendía el papel. Pero el costo de esa creación comenzó a manifestarse de maneras aterradoras. Elías comenzó a tener sueños vívidos en los que estaba atrapado entre las estanterías de la biblioteca, rodeado de libros que gritaban por atención. Se despertaba, sudando frío, incapaz de distinguir entre lo que era real y lo que era producto de su imaginación. Su salud física y mental comenzó a deteriorarse rápidamente. A pesar de ello, no podía detenerse. Las palabras parecían fluir sin control, como si fueran drenadas directamente de su alma. Notó que estaba acercándose al final del manuscrito, pero también sabía que al concluirlo estaría sellando su propio destino. Cada línea que escribía lo acercaba más a la biblioteca y más lejos de su vida normal. Finalmente, llegó el momento decisivo. Elías escribió la última frase del manuscrito, y así eligió quedarse porque sabía que las historias necesitaban ser contadas. Al terminar, sintió una sensación extraña, como si algo hubiera sido arrancado de dentro de él. Miró a su alrededor y notó que las paredes de su apartamento estaban desapareciendo, reemplazadas por estanterías interminables de libros. Elías supo entonces que se había convertido en un guardián. Ya no estaba limitado por el espacio físico de su vida anterior. Ahora formaba parte de la biblioteca, eternamente conectado a las historias inacabadas que aguardaban su atención. Aunque el peso del destino fuera grande, sintió una paz inesperada. Sabía que su misión era importante, incluso si nadie jamás entendiera completamente. Elías despertó, o al menos eso pareció. Estaba tendido en el frío suelo de la biblioteca, rodeado de libros polvorientos y sombras silenciosas.
Pero algo había cambiado. Ya no sentía la separación entre sí mismo y los manuscritos a su alrededor. Era como si se hubiera convertido en parte de la propia esencia de la biblioteca, un vínculo vivo entre las historias inacabadas y aquellos que buscaban entenderlas. Al levantarse, notó que sus manos brillaban levemente, como si estuvieran cargadas de energía. Cuando tocó un libro cercano, inmediatamente sintió una conexión profunda con el autor original. Las emociones, pensamientos e intenciones del escritor fluían hacia su mente como un río incontrolable. Comprendió que ahora tenía el poder de sentir cada historia como si fuera suya, pero también sabía que eso venía con una responsabilidad abrumadora. La biblioteca parecía viva a su alrededor. Las estanterías se movían lentamente, reorganizándose para destacar ciertos volúmenes. Algunos libros parecían llamarlo, mientras otros permanecían quietos, casi inertes. Elías entendió que aquello era una prueba, una forma de la biblioteca evaluar cómo usaría sus nuevos poderes. Decidió comenzar con un libro pequeño y desgastado titulado El último adiós. Al abrir el libro, fue transportado a un mundo completamente diferente. No era solo una visión o un recuerdo. Estaba realmente allí, caminando por las páginas del manuscrito. El protagonista, un anciano a punto de morir, lo miró directamente como si pudiera verlo. «Viniste para terminar mi historia», dijo el hombre, su voz llena de tristeza y esperanza. Elías supo en ese momento que su misión iba más allá de simplemente escribir. Necesitaba dar voz a almas perdidas. De vuelta a la biblioteca, Elías comenzó a trabajar en el manuscrito. Cada palabra que añadía parecía traer paz al espíritu del autor original. Cuando finalizó la última página, sintió una oleada de gratitud emanar del libro. Luego, el volumen se cerró solo y desapareció de las estanterías como si hubiera cumplido su propósito. Elías comprendió que cada historia concluida liberaba algo, tal vez al propio autor, tal vez solo una parte de su alma. Pero no todas las historias eran tan simples. Mientras exploraba otras estanterías, encontró un volumen pesado y oscuro, con el título grabado en letras doradas: El laberinto de los olvidados. Al tocarlo, sintió un dolor agudo en el pecho, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo mucho mayor que él. Dudó por un momento, pero sabía que no podía ignorar el llamado. Al abrir el libro, fue absorbido por un laberinto infinito de pasillos oscuros y opresivos. Cada paso que daba resonaba como un trueno, y voces susurraban su nombre en las paredes. Comprendió que estaba enfrentando los miedos y dudas de los autores cuyas historias permanecían incompletas. Era una prueba para demostrar que tenía la fuerza necesaria para lidiar con las cargas emocionales que venían con el papel de guardián. En el centro del laberinto, Elías encontró una figura solitaria sentada en el suelo, escribiendo frenéticamente en un cuaderno. Era Arthur Langston. El escritor parecía exhausto, sus ojos vidriosos y sus manos temblorosas. «No puedo terminar», murmuró Langston sin mirarlo. «Las voces nunca paran». Elías supo que este era el momento decisivo. Necesitaba ayudar a Langston a encontrar la paz, pero eso exigiría enfrentar sus propios demonios. Sentándose junto a Langston, Elías comenzó a leer las palabras que el escritor había garabateado. Eran confusas, fragmentadas, pero contenían destellos de genialidad. Comenzó a organizar los pensamientos de Langston, transformándolos en algo coherente. A medida que avanzaba, comprendió que estaba creando un puente entre el mundo real y lo imaginario, permitiendo que Langston finalmente pusiera un punto final en su obra maestra. Cuando la última frase fue escrita, el laberinto comenzó a desmoronarse a su alrededor. Langston lo miró con lágrimas en los ojos.
Me has liberado, dijo, antes de desaparecer en una luz cegadora. Elías sintió una sensación de triunfo, pero también de pérdida. Sabía que, aunque había salvado a Langston, aún había muchas otras historias esperando por él. De vuelta a la biblioteca, Elías comprendió que su trabajo nunca terminaría. Siempre habría más libros, más autores, más fragmentos de almas perdidas. Pero también sabía que esta era su vocación, su razón de existir ahora. Miró las estanterías interminables y sonrió. Estaba listo para continuar. Elías comenzó a notar que el papel de guardián no era solo un privilegio, sino también una carga aplastante. Cada libro que tocaba parecía drenar parte de su energía vital, como si estuviera pagando un tributo invisible para acceder a las historias inacabadas. Sentía que sus fuerzas disminuían con cada página escrita, pero sabía que no podía detenerse. La biblioteca exigía su precio y él estaba dispuesto a pagarlo. Mientras exploraba las estanterías, encontró un volumen peculiar titulado El silencio de los autores. Al abrirlo, fue transportado a un mundo completamente silencioso, donde palabras flotaban en el aire como fragmentos de vidrio brillante. Comprendió que ese lugar representaba las voces que los autores nunca tuvieron el coraje de expresar, secretos, miedos y deseos enterrados profundamente en sus corazones. Para avanzar, Elías necesitaba dar forma a esas palabras flotantes, transformándolas en algo tangible. Pero eso no era fácil. Cada frase que intentaba moldear resistía, como si quisiera permanecer oculta. Comprendió que estaba enfrentando los propios bloqueos creativos de los autores, los fantasmas que los impedían terminar sus obras. Era un trabajo emocionalmente agotador, pero también profundamente revelador. Al finalizar el libro, Elías sintió una sensación de alivio. Las palabras que antes eran fragmentos, ahora formaban una narrativa completa, llena de significado y belleza. Comprendió que, al ayudar a los autores a superar sus bloqueos, también estaba enfrentando los propios. La biblioteca no era solo un lugar para completar historias, era un espejo que reflejaba sus propias luchas internas. Sin embargo, no todas las historias eran tan fáciles de resolver. En una estantería aislada, encontró un libro con cubierta negra sin ningún título. Al tocarlo, sintió un dolor agudo recorrer su cuerpo, como si estuviera siendo atacado por miles de agujas invisibles. Supo inmediatamente que este manuscrito era diferente. Era una historia que nadie más había intentado completar, tal vez porque fuera demasiado peligrosa. Al abrir el libro, fue absorbido por un escenario apocalíptico, donde el cielo estaba cubierto de nubes rojas y el suelo estaba hecho de pergaminos rasgados. En el centro del caos había una figura encapuchada, escribiendo furiosamente en un gran libro. La figura lo miró y dijo: «No deberías estar aquí. Esta es una historia que no puede ser concluida». Elías sintió un escalofrío, pero sabía que no podía retroceder. La figura explicó que el libro contenía los recuerdos de toda la humanidad, pero que estaban fragmentados y distorsionados. Cada vez que alguien intentaba organizarlos, el resultado era catastrófico. Elías comprendió que estaba frente a algo mayor que cualquier otra historia que hubiera enfrentado. Necesitaba decidir si arriesgaría todo para intentar traer orden al caos o si dejaría el libro como estaba. Decidiendo seguir adelante, Elías comenzó a organizar los recuerdos fragmentados. Era como intentar armar un rompecabezas infinito, donde cada pieza cambiaba de forma mientras la posicionaba. A medida que avanzaba, notó que estaba recreando no solo los recuerdos de la humanidad, sino también los propios. Era como si el libro estuviera usando su propia historia para enseñarle sobre el poder y el peligro de las palabras.
Cuando finalmente colocó el último recuerdo en su lugar, el escenario apocalíptico comenzó a desmoronarse. La figura encapuchada sonrió levemente y dijo: «Has demostrado que las palabras pueden tanto crear como destruir. Usa ese conocimiento con sabiduría». Antes de que Elías pudiera responder, fue arrastrado de vuelta a la biblioteca, donde el libro negro ahora tenía un título: La carga del guardián. De vuelta a la realidad, Elías sintió que había aprendido algo fundamental. Las historias no eran solo narrativas, cargaban el peso de las emociones, elecciones y consecuencias de sus creadores. Comprendió que, al completar esas historias, estaba asumiendo parte de esa carga. Era un trabajo solitario, pero también profundamente significativo. Miró las estanterías interminables y supo que aún había mucho por hacer. Había historias que clamaban por atención, voces que necesitaban ser escuchadas. Elías respiró profundamente y tomó otro libro, listo para sumergirse nuevamente en lo desconocido. Sabía que el costo sería alto, pero también sabía que no había otro camino para él ahora. Elías comenzó a notar algo peculiar mientras continuaba su trabajo en la biblioteca. Cada historia que completaba parecía dejar una marca en su memoria, como si fragmentos de las vidas de los autores se estuvieran entrelazando con sus propias experiencias. Se despertaba todas las mañanas, o al menos lo que parecía ser mañana, dentro de la biblioteca, con nuevos recuerdos que no eran suyos. Eran flashes de momentos vividos por otros, como si estuviera acumulando pedazos de almas perdidas. Un día, al explorar un pasillo poco iluminado, Elías encontró una sala escondida detrás de una cortina pesada. Dentro había una mesa redonda, rodeada de sillas antiguas. En el centro de la mesa, un libro abierto emitía una luz tenue, casi hipnótica. Al acercarse, notó que el título del libro era El refugio de los olvidados. Las páginas contenían descripciones detalladas de personas que habían sido abandonadas por la historia, escritores cuyas obras nunca fueron leídas, artistas cuyos nombres fueron borrados por el tiempo. Al tocar el libro, fue transportado a un lugar que parecía estar fuera del tiempo y el espacio. Era una ciudad fantasma, donde figuras translúcidas vagaban sin rumbo, murmurando palabras ininteligibles. Comprendió que esas figuras eran los espíritus de los olvidados, atrapados entre la vida y la muerte, porque sus historias nunca fueron contadas. Elías sintió una profunda tristeza al notar que su misión iba más allá de simplemente completar manuscritos. Estaba dando voz a almas que habían sido silenciadas. Una de las figuras se acercó a él. Era una mujer con ojos tristes y manos cubiertas de tinta, como si hubiera pasado toda su vida escribiendo. «¿Puedes ayudarnos?», preguntó, su voz resonando como un susurro distante. Elías sabía que sí. Necesitaba encontrar las historias de esas personas y asegurarse de que fueran recordadas. Pero eso exigiría más que solo escribir. Tendría que sumergirse en las profundidades de sus sufrimientos y sueños. De vuelta a la biblioteca, Elías comenzó a buscar los libros que pertenecían a los olvidados. Estaban escondidos en las estanterías más remotas, casi invisibles para quien no supiera dónde buscar. Al tocarlos, sentía un dolor agudo en el pecho, como si estuviera siendo castigado por invadir un territorio sagrado. Pero también sentía una conexión profunda con los autores, como si sus almas estuvieran implorando por liberación. Eligió un libro pequeño y desgastado, titulado La última carta. Al abrirlo, fue transportado a una sala simple, donde una anciana estaba sentada a la mesa, escribiendo frenéticamente. Era la misma figura que había encontrado en la ciudad fantasma. «Quería que alguien leyera esto», dijo, entregándole la carta.
Pero nadie nunca vino. Elías leyó la carta y sintió que su corazón se apretaba. Era una declaración de amor, escrita para un hijo al que nunca tuvo el coraje de buscar. Comprendió que esta era la clave para liberar su alma. Al leer, transformar la carta en parte de una narrativa mayor, estaba dando significado a las palabras que ella había guardado durante tanto tiempo. Cuando finalizó el texto, la mujer sonrió y desapareció en un brillo suave. Sin embargo, no todos los olvidados eran tan fáciles de ayudar. En una estantería polvorienta encontró un libro titulado El poeta sin nombre. Al abrirlo, fue absorbido por un mundo sombrío, donde poesías incompletas flotaban en el aire como pájaros heridos. Una figura encapuchada caminaba entre las palabras, recogiéndolas con manos temblorosas. «Nadie entiende», dijo la figura. «Mis palabras son vacías». Elías sabía que este sería uno de los desafíos más difíciles. Necesitaba dar sentido a las poesías fragmentadas, pero éstas resistían cualquier intento de organización. Era como si el poeta hubiera perdido la fe en su propio arte. Elías decidió enfrentar directamente a la figura, diciendo: «Tus palabras no son vacías, están llenas de dolor, y es exactamente eso lo que las hace poderosas». Con paciencia y cuidado, Elías comenzó a reconstruir las poesías, transformando fragmentos dispersos en versos coherentes. A medida que avanzaba, comprendió que estaba restaurando no solo las palabras del poeta, sino también su confianza. Cuando la última poesía fue concluida, la figura encapuchada se quitó la capucha, revelando un rostro lleno de gratitud. «Me has devuelto mi voz», dijo antes de desaparecer. De vuelta a la biblioteca, Elías sintió que estaba progresando. Estaba aprendiendo que cada historia tenía su propio ritmo, su propio peso. Algunas eran fáciles de completar, mientras que otras exigían sacrificios emocionales enormes, pero sabía que no podía detenerse. Todavía había muchas almas esperando ser escuchadas. Elías comenzó a notar algo peculiar mientras continuaba su trabajo en la biblioteca. Cada historia que completaba parecía dejar una marca en su memoria, como si fragmentos de las vidas de los autores se estuvieran entrelazando con sus propias experiencias. Se despertaba todas las mañanas, o al menos lo que parecía ser mañana, dentro de la biblioteca, con nuevos recuerdos que no eran suyos. Un día, al explorar una parte de la biblioteca que nunca había visitado antes, Elías encontró una sala donde los libros parecían temblar en las estanterías, como si estuvieran implorando atención. En el centro de la sala había una mesa con un solo volumen abierto. El título del libro era El eco de las voces perdidas. Al tocar sus páginas, fue inmediatamente transportado a un escenario surrealista. Un vasto campo cubierto de espejos rotos, cada fragmento reflejando una escena diferente. Al observar los reflejos, Elías notó que cada pedazo de espejo mostraba un momento específico de una historia inacabada. Había niños jugando en jardines abandonados, amantes separados por guerras largas, científicos obsesionados por descubrimientos imposibles. Cada escena parecía gritar por conclusión, pero también llevaba una sensación de desesperanza, como si los propios personajes supieran que sus historias nunca serían contadas. Una figura apareció en medio del campo, envuelta en un manto hecho de sombras. «Eres el guardián», dijo ella, su voz reverberando como un coro. «¿Pero entiendes el verdadero propósito de este lugar?» Elías dudó, sin saber cómo responder. La figura continuó: «Esta biblioteca no existe solo para preservar historias. Existe para recordarle al mundo que todas las voces importan, incluso las que han sido silenciadas». Elías sintió una oleada de comprensión. Estaba frente a algo mucho mayor de lo que había imaginado.
La biblioteca no era solo un repositorio de manuscritos inacabados. Era un santuario para todas las historias que el mundo había ignorado o olvidado, y ahora él era el vínculo entre esas voces y la humanidad. De vuelta a la biblioteca, Elías comenzó a trabajar en un nuevo libro titulado El último suspiro del viajero. Era una narrativa sobre un hombre que había pasado toda su vida buscando algo que no podía nombrar. Al sumergirse en la historia, Elías notó que el protagonista era una representación de todos los escritores que habían abandonado sus sueños. Cada palabra que escribía parecía traer alivio al espíritu del autor original. Pero el trabajo no era fácil. A medida que avanzaba, Elías comenzó a sentir que partes de sí mismo estaban siendo dejadas atrás. Recuerdos de su vida anterior, antes de entrar en la biblioteca, comenzaron a desvanecerse. Apenas podía recordar el rostro de su madre o el sonido de la risa de su mejor amigo. Era como si la biblioteca estuviera consumiendo sus recuerdos personales para dar espacio a las historias que estaba ayudando a completar. Sin embargo, también notó que estaba ganando algo a cambio. Cada historia que concluía lo conectaba más profundamente a la esencia de la humanidad. Comprendía mejor el sufrimiento, el amor, la esperanza y el desespero que movían a las personas. Era como si se estuviera convirtiendo en una enciclopedia viviente de emociones humanas. Un día, mientras trabajaba en otro manuscrito, Elías encontró un libro que parecía pulsar con una energía peculiar. El título era El guardián anterior. Al abrirlo, vio imágenes de un hombre que reconoció inmediatamente. Era Arthur Langston, pero esta vez veía algo que nunca había notado antes. Langston no había enloquecido porque las voces lo consumieron. Había sucumbido porque intentó completar todas las historias solo, sin aceptar la carga compartida que la biblioteca exigía. Elías entendió entonces que no necesitaba cargar todo solo. La biblioteca era un lugar de equilibrio y necesitaba encontrar maneras de distribuir el peso de su trabajo. Decidió comenzar a documentar sus experiencias, creando un diario que pudiera servir como guía para futuros guardianes. Era una forma de asegurar que nadie más necesitara enfrentar el mismo aislamiento que Langston había enfrentado. Al finalizar el diario, Elías sintió una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Comprendió que, aunque el papel de guardián fuera solitario, también era parte de algo mucho mayor. Las voces que resonaban dentro de él no eran una carga, sino un recordatorio de que estaba conectado a algo trascendental. Miró las estanterías interminables y supo que aún había mucho por hacer. Pero ahora estaba listo para continuar, con un nuevo sentido de propósito y claridad. Elías comenzó a notar que su jornada como guardián se estaba transformando en algo mayor que simplemente completar historias. Estaba construyendo un legado, un puente entre el pasado y el futuro. Cada libro que tocaba, cada palabra que escribía, estaba tejiendo una red invisible que conectaba generaciones de escritores y lectores que nunca se encontrarían en el mundo físico, pero que compartían una esencia común, la necesidad de ser escuchados. Mientras exploraba las estanterías más profundas de la biblioteca, Elías encontró un libro que parecía pulsar con una energía diferente. La cubierta era simple, pero el título grabado en letras doradas brillaba como si fuera hecho de luz propia. El mapa de los guardianes. Al abrirlo, vio un mapa intrincado que parecía representar no solo la biblioteca, sino también los corazones y mentes de todos los guardianes que vinieron antes que él. El mapa reveló algo sorprendente. La biblioteca no era solo un lugar físico. Existía en múltiples dimensiones, accesible solo para aquellos que tenían la sensibilidad necesaria para escuchar las voces de las historias inacabadas.
Cada guardián había dejado marcas en diferentes partes de este mapa, como si estuvieran creando una ruta para los que vendrían después. Elías comprendió que él también estaba dejando su propia marca, incluso sin notarlo. Al seguir el mapa, fue llevado a una sala escondida en el corazón de la biblioteca, donde encontró un mural gigante cubierto de inscripciones. Las palabras estaban escritas en caligrafías distintas, cada una perteneciendo a un guardián diferente. Algunas hablaban de triunfos, otras de derrotas, pero todas llevaban un mensaje claro. El papel de un guardián no era solo completar historias, sino asegurar que siguieran vivas más allá de ellos mismos. Elías sintió una profunda conexión con aquellos que lo precedieron. Comprendió que Arthur Langston, a pesar de su destino trágico, había sido un pionero, alguien que abrió camino para que otros pudieran aprender de sus errores. También entendió que su propio trabajo sería recordado no solo por las historias que completó, sino por el impacto que éstas tendrían en las vidas de quienes las leyeran. Determinado a honrar ese legado, Elías comenzó a documentar sus descubrimientos de manera más sistemática. Creó un nuevo libro titulado Los Fragmentos del Guardián, donde registró todo lo que había aprendido sobre la biblioteca, los manuscritos y los autores olvidados. Era una guía para futuros guardianes, pero también un testamento de su propia jornada. Sin embargo, sabía que el verdadero legado no estaba solo en las palabras escritas, sino en la forma en que tocaban a las personas. Decidió crear una conexión directa entre la biblioteca y el mundo exterior. Usando su nueva comprensión del poder de las historias, comenzó a enviar fragmentos de manuscritos inacabados a personas que sentía estaban listas para recibirlas. Eran pequeños pedazos de narrativas que surgían mágicamente en libros antiguos o en cuadernos abandonados, como semillas plantadas en mentes fértiles. Estos fragmentos comenzaron a germinar de maneras inesperadas. Personas alrededor del mundo reportaban sueños vívidos o momentos de inspiración inexplicable, como si algo dentro de ellas estuviera siendo despertado. Elías comprendió que la biblioteca no estaba solo preservando historias, estaba creando nuevas conexiones, inspirando a nuevos narradores a dar voz a sus propias experiencias. Pero Elías también sabía que esta era una hoja de doble filo. Al liberar estos fragmentos, estaba exponiendo la biblioteca a riesgos desconocidos. Algunas historias eran tan poderosas que podían despertar emociones intensas, incluso peligrosas, en quienes las encontraran. Necesitaba encontrar un equilibrio delicado entre compartir y proteger. Una noche, mientras escribía en su diario, Elías fue interrumpido por una presencia familiar. Era Arthur Langston, pero esta vez parecía diferente, más tranquilo, como si hubiera encontrado paz. «Estás haciendo lo que yo no pude», dijo Langston. «Estás enseñando a otros a escuchar. Pero recuerda, no todas las voces deben ser liberadas». Elías asintió, comprendiendo la advertencia. Sabía que aún había mucho por aprender, muchas decisiones difíciles por tomar, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Miró el mural nuevamente y notó que había espacio para añadir su propia inscripción. Tomando un bolígrafo, escribió una frase simple, pero llena de significado. «Las historias son eternas, porque somos eternos en nuestras búsquedas». Elías sabía que su jornada como guardián estaba lejos de terminar, pero también percibía que había alcanzado un punto de transformación. Ya no era solo un joven curioso que había entrado en la biblioteca por casualidad. Ahora era una parte inseparable de ella, un vínculo vivo entre el pasado y el futuro. Cada historia que completaba, cada autor que liberaba, era un paso hacia algo mayor, algo que aún no comprendía completamente. Un día,
Mientras caminaba por los pasillos de la biblioteca, Elías notó algo extraordinario. Las estanterías que antes parecían interminables estaban comenzando a cambiar. Algunos libros desaparecían, como si hubieran cumplido su propósito, mientras otros surgían de la nada, trayendo nuevas historias para ser contadas. Era como si la biblioteca estuviera respirando, creciendo y evolucionando junto con él. Encontró un libro recién llegado titulado El ciclo eterno. Al abrirlo, fue transportado a un lugar que parecía estar fuera del tiempo. Allí vio imágenes de todos los guardianes que vinieron antes que él, incluyendo a Arthur Langston, trabajando en sus propias historias. Pero algo llamó su atención. Cada guardián, al final de su jornada, se convertía en parte de la biblioteca, sus espíritus fusionándose con las estanterías y los manuscritos. Elías comprendió entonces que el ciclo nunca terminaba. Cuando un guardián completaba su misión, dejaba espacio para que otro asumiera su lugar. La biblioteca era viva, alimentada por las memorias, emociones y sacrificios de todos aquellos que la servían. Comprendió que su papel no era solo completar historias, sino asegurar que el ciclo continuara, preparando el camino para los próximos guardianes. De vuelta a la biblioteca, Elías comenzó a sentir un cambio en sí mismo. Su energía estaba disminuyendo, como si estuviera preparándose para dar el siguiente paso. Sabía que su tiempo como guardián activo estaba llegando a su fin, pero eso no lo asustaba. Sentía una profunda paz, sabiendo que había hecho todo lo posible para honrar las voces que clamaban atención. Decidió escribir una última carta, no para sí mismo, sino para el próximo guardián. En ella, compartió todo lo que había aprendido sobre el peso de las palabras, el poder de las historias y la importancia de escuchar las voces olvidadas. También dejó una advertencia: no intentes hacer todo solo. La biblioteca es demasiado grande para un solo corazón cargar. Al finalizar la carta, Elías sintió una ligereza inesperada. Miró a su alrededor y notó que las figuras sombrías que lo habían acompañado durante toda su jornada estaban más cerca que nunca. Ya no eran amenazantes, por el contrario, parecían estar allí para guiarlo. Sonrió, sabiendo que estaba a punto de convertirse en parte de la biblioteca. Cuando Elías tocó el último libro en sus manos, sintió que su cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbido por las páginas. No había dolor, solo una sensación de pertenencia. Sabía que ahora formaba parte de esas estanterías infinitas, un guardián eterno cuya voz resonaría en las historias que aún necesitaban ser contadas. La biblioteca continuó existiendo, tan misteriosa y viva como siempre fue. Sus pasillos seguían atrayendo a curiosos y soñadores, aquellos que buscaban respuestas entre las palabras. Y en algún lugar, entre las estanterías, el espíritu de Elías aguardaba, listo para guiar al próximo guardián que cruzara sus puertas. Pero la biblioteca también sabía que el ciclo nunca se detenía. Mientras hubiera historias inacabadas en el mundo, seguiría atrayendo a almas dispuestas a escucharlas. Porque al final, las historias son lo que nos conecta, a través del tiempo, del espacio y de la propia existencia. Y así, la biblioteca de los libros inacabados permaneció, un santuario silencioso donde voces perdidas encontraban eco y donde el legado de los guardianes vivía eternamente.